Y hoy nosotros, a través de estos versículos, el día de hoy nosotros podemos mirar y podemos evaluar si realmente estamos cerca o lejos de lo que Dios espera de nosotros. Y evaluarnos qué pasa, qué está sucediendo, qué es lo que está fallando en nuestras vidas. ¿Por qué es que no podemos por lo menos acercarnos? ¿O por qué es que estamos muy lejos? Y eso, ¿sabe de qué nos va a servir? Justamente nos va a servir para presentarnos delante del Señor esta mañana y dejar que su palabra, en su espíritu y en ese poder que tiene la palabra de Dios, nos haga verdaderos discípulos que siguen y sirven a Cristo por amor. Verdaderos discípulos que siguen y sirven a Cristo por amor. Así que yo les voy a pedir en esa reverencia de la lectura de la palabra, si nos podemos poner de pie para leer los versículos del 15 al 25, que lo tenemos allí. Si quiere, es Reina Valera del 60. Y vamos a usar Reina Valera del 60, más adelante Reina Valera del 95, luego vamos a usar Nueva Versión Internacional. Pero Reina Valera del 60, esta es Nueva Versión Internacional. A ver, déjeme. No, esta es Reina Valera del 60 y del 95, que es muy parecido. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Palabra de Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Estos son los últimos versículos. Aquí acaba el libro de Juan. Y aquí nosotros podemos mirar claramente que estos últimos versículos nos pueden revelar el día de hoy las características de un discípulo. Recuerde que un discípulo no es un llamado exclusivo para algunas personas. No, todo aquel que ha confesado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador
para Dios se convierte en su discípulo. Para Cristo se convierte en su discípulo. Por lo tanto, no hay forma de que digamos, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero no soy discípulo o discípula de Cristo. Eso no existe. Tiene usted y yo en esta mañana que aunque no queremos, pero que estamos en Cristo, somos discípulos de Él. Somos discípulos del Señor. Y estos 10 pasajes nos van a mostrar las características bíblicas, ojo, características bíblicas de un discípulo. Y al conocer esta verdad, vamos a evaluarnos. Yo creo que es bueno evaluarse uno mismo. A veces hacemos resoluciones, ¿verdad? Al empezar el año. Usted ha tomado un tiempo para evaluarse, ya que ahora va a terminar ese año, si realmente pudo lograr sus metas, sus propósitos, aun cualquier cosa que haya ocurrido. Pero usted perseveró y siguió adelante, o es que las circunstancias lograron que usted renunciara o simplemente ya no siguiera la meta que se había propuesto al principio. Mi hermano, la vida no es fácil. Justamente eso es lo que nos espera todos los días, todos los años, todos los meses. Siempre vamos a tener retos, pero ¿quiénes somos? Es lo que importa. Si somos discípulos de Cristo, el día de hoy es una buena oportunidad para evaluarnos, para evaluar lo que el Señor identifica lo que debe ser un discípulo. Y vamos a entrar en los primeros versículos, del 15 al 17, que es allí donde vamos a mirar la primera característica que sería un discípulo o ser discípulo es expresar el amor al Señor con hechos de obediencia. Es expresar el amor al Señor con hechos de obediencia. ¿Y a qué nos referimos? Porque claramente está en los versículos del 15 al 17, a través de Pedro. Yo no sé cuántos Pedros habrán aquí, pero por lo menos aquí en el púlpito usted tiene uno que a veces se convierte en Pedro. Y tengo que volver otra vez a someterme y humillarme a mi Cristo para que siga transformando mi vida. Y qué bueno que el Señor nos habla ahora en ese encuentro entre Él y Pedro. Y dice el versículo 15, cuando hubieron comido, ya habían terminado de comer, recuerden que el hermano Carlos predicó la semana pasada que el mismo Jesús les cocinó, ¿verdad? El mismo Jesús les preparó la comida y ellos tuvieron ese encuentro nuevamente con Jesús. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Eso está en Reina Valera de esa manera. Ahora vamos a ver algunos detalles, pero sigamos con lo que dice Reina Valera. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amar a Jesús es el principio vital de todo creyente. No podemos decir que somos creyentes si no amamos a Jesús. Esa es la base de nuestra identidad como creyentes. Nuestra primera característica como creyentes es alcanzar a amar a Cristo, a amar a Jesús. Y bajo esa premisa del amor vamos a analizar las características del discípulo Pedro. Vamos a leer primero Juan, vamos a retroceder un poquito cómo estaba Pedro durante esta conversación, cómo se encontraba. Miren lo que había ocurrido con Pedro. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas?
Pedro le dice a su Señor, él siempre le gustaba andar cerca de Cristo y demostrar su amor a Cristo, su lealtad, ¿verdad?, a Jesús. Y le dice, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde voy yo, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Qué tremendo. Qué tremendo es que Jesús le baja la nota a Pedro, ¿no? Si el hombre estaba entregado, yo voy a dar mi vida por ti, no, yo voy contigo, tú no quieres, pero yo voy contigo, ¿no? Pero Jesús le dice, Pedro, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Qué podemos ver en Pedro solo en estos pasajes? No dudamos del amor de Pedro. No dudamos que en lo más profundo de su corazón él siente que él puede dar la vida por su Señor. En lo profundo de su corazón él siente que puede dar la vida por su Señor, porque estaba demostrando de qué forma Pedro amaba al Señor. Pero hay una cosa interesante, de que en lo bíblico el sello del amor hacia el Señor no se puede sustentar solo con emociones. Porque aquí Pedro está mostrando un amor, está expresando un sentimiento, ¿verdad? Pero no un sentimiento de voluntad de practicar una vida de obediencia, sino que simplemente expresa sus emociones, lo cual ocurre con cada uno de nosotros. Pero un amor, ya sea para nuestro Cristo, ya sea para nuestra esposa, para nuestro esposo, no puede ser basado solo en sentimientos. ¿Se dan cuenta? Porque el sentimiento es temporal, es en un momento, es como me siento. Qué lamentable que la sociedad de ahora quiere enfocarse de que somos por lo que sentimos, no por lo que somos. Tú eres de acuerdo a lo que sientes, no de acuerdo a lo que eres. Oh, yo me siento el día de hoy un pajarito y yo quiero ser un pajarito, pues. Quiero volar como un pajarito. Yo me siento así. Pero alguien me dirá, pero tú no eres pajarito. Tú eres un hombre. Qué confusión está entrando esta sociedad. Y volvamos a nuestra vida cristiana. No podemos ser cristianos por lo que sentimos solamente. ¿Es bueno sentir? Claro que sí. ¿Acaso alguna vez no nos ha caído, fluido las lágrimas porque nos hemos contristado en el espíritu? Claro que sí. Pero eso es temporal. Por eso aquí vemos que Pedro expresa un amor, pero de sentimiento. Es capaz de dar su vida. Pero Jesús lo pone en su lugar, ¿verdad? Pedro, cálmate, tranquilo. Está muy emocionado. Está muy hyper, ¿no? You are so crazy right now. But listen, think about it. No pienses con el corazón, piensa con la mente. Y Jesús le dice, ¿va a cantar el gallo? Antes que cante el gallo, ya tú me vas a negar 3 veces. Mis hermanos, eso era lo que Pedro no entendía. ¿Cuál es la base de su amor? ¿Cuál es la base del amor de Pedro? Pedro falló escandalosamente, todos lo sabemos. Pedro falló escandalosamente, 3 veces falló a Cristo, 3 veces negó a su Señor públicamente. No solamente eso, sino que volvió a su antiguo estilo de vida. Y ahí es donde entra el versículo 15 al 25. Jesús encuentra a un Pedro
que no solamente le falló 3 veces, que lo negó públicamente, pero volvió a su antiguo estilo de vida. Volvió a la vida vieja. El hombre estaba entregado a lo que era antes y no lo que había vivido con Cristo. Su amor era de sentimiento, pero no un amor de obediencia, de sometimiento. El domingo pasado, como dije, el hermano Carlos nos hizo ver que Jesús resucitado se les apareció a los discípulos que estaban a la orilla del mar y muchos ya estaban decididos a pescar. ¿Qué hizo Jesús? Les preparó la comida, los invitó a comer. ¿Y qué significa eso? Significa que Jesús estaba restituyendo la comunión que se había perdido con sus discípulos porque ellos decidieron volver a su vida antigua. ¿Y cuál era su vida antigua? Pescadores de peces. Cuando Cristo les había dicho que iban a ser pescadores de hombres. Pero como ellos perdieron toda esperanza que su Cristo ya había muerto y resucitado y que todo iba a acabar, aunque también hubo un momento que Jesús le dijo: esperen hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Pero ellos no esperaron de una manera distinta, sino que volvieron a su antigua vida, volvieron a su vieja vida. Y esa es la muestra, como digo, de que Jesús siempre buscó restituirlos. Y veamos cómo Jesús estaba restituyendo a Pedro en los versículos del 15 al 25. Jesús estaba restituyendo a Pedro, ¿saben cómo? Con preguntas y respuestas. Con preguntas y respuestas. Eso me encanta de Jesús. Jesús no siempre confronta a las personas de manera directa o clara, sino que lo confronta con preguntas, y nosotros, al querer responder esas preguntas, nos sentimos confrontados con el Señor. Y qué linda forma, ¿verdad?, de confrontarnos. No nos insulta, no nos agrede, porque para Él somos sus ovejas y corderos, pero Él nos confronta de una manera que vemos que es una confrontación profunda para cada uno de nosotros. Y Jesús está restituyendo a Pedro con pregunta y respuesta. Y lo primero que notamos, así que volvamos al que sigue, mi hermano, por favor. Entonces, volvamos al anterior, donde están del 15 al 17, ese mismo. Porque ahí es donde vemos que Jesús confronta a Pedro con preguntas y respuestas, ¿verdad? Él pregunta, Pedro responde, y otra vez Jesús da una respuesta de acuerdo a lo que dice Pedro. Entonces, eso nos hace ver que Jesús está en el asunto, restituyendo, ¿verdad?, restaurando la comunión con Pedro nuevamente, con las preguntas y respuestas. Pero lo primero que notamos es la forma como se dirige a Pedro. No era que le había cambiado de nombre, no era que se llamaba Pedro, se llamaba Peter, pero ahora no le llama Pedro. Lo llama como lo que conoció anteriormente y le dice, ¿verdad?, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. Y eso nos debe traer a nosotros una reflexión. Muchas veces el Señor nos quiere hacer ver que un día somos Sarai para las mujeres y otro día son Sara. Un día son Simón Pedro o Simón hijo de Jonás y otro día son Pedro. No sé cuántos días de este año que está pasando usted ha sido Simón Pedro o Simón y cuántos días ha sido Pedro transformado en Cristo Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, eso llama la atención, porque la primera vez que Jesús lo llama así, ¿verdad?, Simón hijo de Jonás, es para cambiarle el nombre de Simón hijo de Jonás a Pedro. Pero ahora vuelve a llamarlo con su nombre original, porque Jesús identifica a un hombre que está dolido. Jesús identifica, al llamarlo Simón hijo de Jonás, a un hombre
desalentado por haberlo negado 3 veces, a un hombre que quizás por su sentimiento de culpa volvió a su vida pasada. Pero ¿sabe qué? Jesús no lo abandonó. Jesús no lo abandonó, sino que continúa restaurando a su escogido. Si Jesús nos ha llamado, Él no nos va a abandonar. La palabra de Dios dice que a los que hemos sido llamados, Dios nunca nos va a abandonar. Yo no sé si usted se alegra de eso, pero yo sí me alegro porque Jesús en el Padre, la promesa que nos ha hecho es que nunca nos va a abandonar. Filipenses 1:6, mi hermano. El que sigue. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahí se vale pensar en el otro. Porque siempre nos sentimos que estamos mejor que el otro, ¿verdad? Ya está bien, se vale pensar en el otro. Ahí está la esperanza de que está al lado suyo, seguirá siendo perfeccionado hasta el día de Cristo Jesús. Mi hermano, mi hermana, vamos a analizar las preguntas. Pongamos, mi hermano, el que sigue. Si no, sería ahí está bien. Vamos a analizar las preguntas, porque acá hay cosas muy interesantes. Y ahora vamos a usar Nueva Versión Internacional. ¿Sabe por qué? Porque en Nueva Versión Internacional se ha usado el idioma español, la traducción al español, de manera más correcta en algunas palabras de Pedro. Inclusive Reina Valera del año 95 también ha hecho la corrección, sobre todo la respuesta de Pedro. Entonces es por eso que las sociedades bíblicas siguen trabajando para tener mucho cuidado de qué manera van a traducir lo que la palabra está escrita en los idiomas originales, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el 15 y el 16 en Nueva Versión Internacional. Le dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Sigamos más adelante, porque ahora vamos a ver, dame un segundo, mi hermano. No, el que sigue. Hacia adelante, vamos hacia adelante. Ahí. Esta es Reina Valera del 95. Es Nueva Versión Internacional. Y muchas otras traducciones más. Así como en inglés tenemos King James, también han sido traducidos más adelante en otras versiones. Y mire cómo responde Pedro. Y usted compruébelo, busque Reina Valera del 95, Reina Valera contemporánea. Dice de esta manera: Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Reina Valera del 95. Del 95 hacia adelante, todos los que son traducciones contemporáneas han traducido la respuesta de Pedro, no en sí, Señor, yo te amo, sino sí, Señor, yo te quiero, para ser más fieles a la respuesta, al amor de Pedro comparado con el amor que Jesús estaba cuestionando. Amén. Mi hermano, mi hermana, nosotros aquí, volviendo al pasaje central, Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ya varias versiones han corregido el te amo por el que te quiero. ¿Para qué? Para ser más fieles a la palabra, en el sentido de que el amor de un discípulo, ¿verdad? Y lo que escribe Juan, al usar el verbo amar, Juan usa el verbo amar en el griego original, escrito por Juan el Evangelista,
Y en las dos primeras preguntas de Jesús, el verbo amar en griego es ágape o agapao. ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás expliqué que en el amor, el verbo amor en la sociedad greco-romana, en el idioma greco-romano o en el idioma griego significan hasta tres cosas? Amor ágape, amor filial o amor eros. Justamente ahí está el detalle. Es por eso que Reina Valera del 95 ha hecho la corrección. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le pregunta a Pedro si lo ama con el amor ágape. Era como decirle: Pedro, ¿tú me agapao? Pero Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Quiere decir: sí, Señor, tú sabes que yo fileo. Porque él no está usando, Pedro no está respondiendo yo te amo, sino que Pedro está diciendo yo te quiero. Juan usa el mismo verbo, pero con significado de fileo para Pedro. Por lo tanto, en el contexto greco-romano, el amor ágape se refiere a ese amor de voluntad incondicional. Ese es el amor que le está preguntando Jesús a Pedro. Si me amas con voluntad y si me amas de manera incondicional. Pero ¿qué dice Pedro? Pedro usa el amor filio, que es el amor filial y sentimental, en que las emociones juegan un papel mayor que la voluntad. Para Pedro, su amor no era un amor de voluntad, no era un amor incondicional, sino un amor de sentimiento, un amor de emociones que jugaba un papel mayor que la voluntad. Pedro, al decir tú sabes que te quiero, demuestra su sentimiento, demuestra su pasión, demuestra sus emociones, más que su voluntad, más que su voluntad. Y Jesús no está esperando un abrazo. Qué interesante que Jesús cómo responde después que Pedro dice sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús no está esperando un abrazo, un beso, un cariño expresado así de abrazos o de besos. Jesús, ¿cómo responde? Primero le dice: apacienta mis corderos, y luego dice: pastorea mis ovejas. Esa es la forma como tú vas a demostrar que me amas. Cuida de mis corderos, pastorea mis ovejas, cuida del rebaño, alimenta al rebaño, ¿verdad? Mantén al rebaño unido. Eso es lo que está diciendo Jesús, que es lo que espera en cuanto a su pregunta si Pedro lo ama o no lo ama. Para Jesús el amor debe ser ágape, ese amor incondicional, ese amor de voluntad que caracteriza a un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Ese es el amor que espera el Señor de nosotros. Un amor de voluntad. ¿Y sabe cómo es un amor de voluntad? Es como cuando pues despertamos yo y mi esposa, ¿verdad? Y una cosa es que mi esposa es linda, claro que sí. Y ella sabe que yo también soy lindo, porque ella me dice: tú eres lindo. Ella me dice: tú eres lindo. No sé qué me ve, pero dice: tú eres lindo, ¿verdad? Y ella expresa muchas veces ese amor ágape conmigo, aunque a veces yo expreso el amor filio o el amor eros, ¿no? Como hombre que soy. Pero ella me ve con el amor ágape, porque cuando ella me dice: qué lindo está, y yo voy al espejo, estoy todo despeinado, todos los pelos parados, todo, ¿no? Ese es un amor ágape, un amor que decide amar. ¿Se da cuenta, mi hermano? Es que no podemos solamente esperar amar a los demás o amar con sentimiento. Tenemos que amar con decisión. El amor de Dios es un amor de decisión, incondicional, de voluntad. ¿Qué cree usted que vio el Señor en nosotros para amarnos? Pero Él decidió amarnos. ¿Se da cuenta? Ese es el amor ágape. Ese es el amor que Jesús espera
de un discípulo, un amor ágape, un amor incondicional como característica de sus discípulos. ¿Cómo responde Jesús? Volvamos a mirar. Le dice primero, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Primero dice, apacienta mis corderos. Y después dice, pastorea mis ovejas. Un momento, ¿no que todos somos ovejas del Señor? Interesante porque es que, mis hermanos, la palabra de Dios es, no sé cómo a veces no hay palabras, no quiero usar la palabra, es profunda. Todo el tiempo usamos profundo para expresar que es lo máximo, ¿no? La palabra de Dios a veces nos da una bofetada. Creemos que somos algo y cuando la palabra nos confronta, nos falta mucho para eso todavía. En la primera respuesta Jesús identifica a los que el Padre le ha dado. Recuerden que el Padre le ha dado corderos y le ha dado ovejas. Ojo, el Padre le ha dado todo lo que Cristo tiene, es porque el Padre le ha dado. Y si nosotros somos de Cristo, es porque el Padre nos ha traído a Cristo. Es porque el Padre le ha entregado nuestras vidas al Señor Jesús. Por lo tanto, entonces, en la primera respuesta, Jesús identifica a los que el Padre le ha dado. ¿Cómo los identifica? Como corderos. ¿Y qué son los corderos? Son aquellos que están empezando a caminar en la fe. Pueden tener muchos años en el Evangelio, pero todavía están en el principio de la fe. Todavía están corderitos, ¿verdad? Están todavía, ¿qué sinónimo podemos emplear? Cachorritos, ¿verdad? Todavía están babies en la fe. Pero son del Señor. Son corderos porque todavía no han todavía entrado ni siquiera a la infancia ni la adolescencia. Todavía están en la etapa de babies. Pasaron la etapa del embrión y todo eso, pero se han quedado en babies todavía. Pero son del Señor. Son del Señor. Son corderos. Por eso le dice, apacienta mis corderos. Quiere decir que son personas, son creyentes, son hijos de Dios, ¿verdad? Que están empezando a caminar en la fe, y el amor de Pedro sobre los corderos debe expresarse en alimentarlos no con leche adulterada, sino con la bendita palabra del Señor. ¿Y cuál es la segunda respuesta de Jesús a Pedro? Pastorea mis ovejas. Esa es una buena referencia porque Jesús identifica a los creyentes también como ovejas. Unos corderos y otros ovejas. Y es una buena referencia porque los creyentes ovejas, ¿ok? No los creyentes corderos, sino los creyentes ovejas. Aún con tantos años en el Evangelio, son propensos a desviarse. Ya que por naturaleza, ya que son ovejas, son torpes y necesitan del constante cuidado pastoral. Pero son del Señor también. Tiene sus corderos y tiene sus ovejas. Ese es el mandato de Cristo para Pedro. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Ahí no dice cabras. Las cabras no son del reino de Dios. Las cabras no son del rebaño de Cristo. Por eso tengamos cuidado, porque podemos decir a los corderitos, estos parecen unas cabras, porque están todavía babies en la fe. Tengamos cuidado, son del Señor y requieren mayor alimento, mayor cuidado, mayor atención, porque son del Señor. No son cabras. Ahí el Señor no emplea en ningún momento ni chivo ni cabra. Ahí lo que dice es cordero y oveja.
Los corderitos que recién todavía no están maduros en la fe. Pero las ovejas se sienten maduras, pero tienen tendencia a desviarse, son torpes, son necios, ¿verdad? Y necesitan también el cuidado pastoral. Mis hermanos, esa es la misión de la iglesia. Aquí puedo decir yo, voy a ser más correcto en decir las cosas. Hay otra iglesia que yo conozco donde hay muchas ovejas, pero también hay corderos. Pero los dos necesitan del cuidado porque es la misión de la iglesia. En el amor ágape tenemos que cuidar a los corderos y a las ovejas. En el amor ágape de Cristo debemos que hacer como iglesia, enseñar, debemos seguir enseñando. Yo a veces escuchaba cuando predicaba en otra iglesia, en otro estado, decía, ay pastores, que no se cansa usted de enseñarle, es que no aprende, es necio, pastor, ya usted no le enseñe nada, ya déjelo, ya que se pierda. Un momento, si la misión es clara, seguir enseñando, seguir cuidando, seguir alimentando, seguir enseñando, seguir cuidando, seguir alimentando hasta que Cristo vuelva. ¿Pero por qué, pastor? Si ya están maduros. Sí, pero son ovejas torpes, necias, se desvían del rebaño y necesitan seguir siendo cuidadas. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Porque Él nos da a nosotros ese alimento y ese cuidado. Y esta iglesia tiene que ser fiel al Señor. Tiene que ser fiel al Señor, mis hermanos. A veces nos miramos ante los demás como que si nosotros estuviéramos mucho mejor. Tengamos cuidado con eso. Seamos humildes delante del Señor. Si usted se siente mejor, alimente, cuide, pastoree al rebaño con la palabra fiel, con la leche fiel si es a los corderitos. Vamos a mirar estos pasajes, mis hermanos, porque es necesario que la iglesia siga enseñando, siga apacentando, siga alimentando a los corderos con leche no adulterada y siga cuidando a esas ovejas rebeldes, a esas ovejas necias, a esas ovejas torpes, porque la palabra en Efesios, ¿qué nos dice? En Efesios 4 nos dice, por eso yo que estoy preso, dice Pablo, por la causa del Señor, les ruego, le dice a todos los hermanos de la iglesia de Éfeso, a los líderes de la iglesia, al concilio, a todos ellos les dice, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, ¿se dan cuenta? Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esfuércense para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Gloria a Dios. Qué lindo que una iglesia viva así, siendo pacientes. Por supuesto que hay disciplina en la iglesia también, ojo mis hermanos, porque la Biblia también nos habla de disciplina. Pero aquí está hablando, por supuesto, en un ambiente donde no hay una situación de agredir a otras personas. Ojo mis hermanos, a veces es necesario mirar a la congregación como cuando usted mira el día que vienen sus nietos a la casa. Sus nietos y sus hijitos pequeños. Todos están jugando y de pronto sale por ahí uno llorando. Abuela, me puso el dedo en el ojo. Abuela, me golpeó acá. Abuela, me tiró con la pelota. Abuela. Y la abuela reprendiendo a todos por aquí, por allá, castigando. Cada uno vaya a su cuarto. Y otra vez vuelven a lo mismo, y otra vez vuelven a lo mismo. ¿Cuándo se van a mantener unidos? Déjenlos que aprendan, siempre en cuando no haya una agresión que vaya en contra de la dignidad de la persona. A veces, mis hermanos, no podemos corregirlo todo. Cada uno tiene que ir madurando y creciendo en el Señor. Pero aquí la meta es mantenernos unidos. ¿Cómo? Tolerándonos, siendo humildes, siendo amables, siendo pacientes, tolerantes unos con otros. ¿Cómo? En amor. ¿En amor? ¿Qué tipo de amor?
ágape. Ese amor ágape de voluntad incondicional. Eso es lo que es el reino de Dios. Eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:2? Lo que me has oído decir, dice Pablo, a Timoteo le dice, en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. El que enseña tiene que ser paciente, porque no todos los alumnos aprenden al mismo nivel, ni todos los alumnos avanzan en la misma dirección. De verdad que hay muchos detalles que debemos aprender desde la palabra de Dios, ¿correcto? Aplíquelo en su casa, aplíquelo en su hogar, aplíquelo en su ambiente, y usted va a ver que la bendición de Dios va a caer sobre ese lugar. Y en este diálogo, para seguir con el diálogo de Pedro y Jesús, hay muchas cosas más, pero vamos a continuar y así avanzamos. Dice, aunque Pedro demostró el estado en que se encontraba, ¿se acuerdan en qué estado se encontraba Pedro? Desanimado, había negado a su Señor 3 veces. Y a él le había dolido eso, ojo, porque cuando ocurre y él se da cuenta la 3ª vez que niega a su Señor, él lloró amargamente, le dolió en el corazón. No es que Pedro fue un sinvergüenza, le dolió era del Señor, pero era un cordero. ¿Se da cuenta? Un cordero que no había madurado todavía, no podía a veces caminar valiéndose de su propia forma, sino que él creía que ya estaba listo, ¿no? Como un teenager, ¿no? ¿Cómo son los teenagers? Nosotros que hemos sido teenagers, ¿cómo éramos? Ay, Jesús me mira así con miedo, ¿no? Pero ¿cómo éramos de teenagers? Éramos terribles. Nos comíamos el mundo, ¿sí o no? Nadie podía decir, mi papá y mi mamá son más anticuados, eso no saben lo que es la vida, ¿verdad? No, cuando somos teenagers somos así, pero no nos vemos como corderos, nos vemos ya como ovejas maduras, ¿verdad? Pero mis hermanos, Pedro se encontraba en una situación en la que él estaba desanimado, volvió a su vieja vida. ¿Qué ha ocurrido con nosotros muchas veces? ¿Acaso no queremos volver a la vida vieja? Como los israelitas cuando salimos de Egipto, ¿no? Salen de Egipto y el Señor les manda el maná y están que extrañan como locos el ajo, la cebolla que comían en Egipto, ¿verdad? Volver otra vez no importa ser esclavo, pero disfrutar del ajo y de la cebolla. Ya me cansé de este maná. Que nunca estamos satisfechos. El ser humano nunca está satisfecho por su propio medio. Solo el Espíritu de Dios satisface nuestras vidas. Solo el Espíritu de Dios nos lleva en la dirección correcta. Solo el Espíritu de Dios está con nosotros para hacernos ver una vida diferente, mis hermanos. Leamos el versículo 17, que ahí nos vamos a enfocar. Mi hermano, el que sigue, dice lo siguiente. Ahí está bien. Le dijo por tercera vez. Ojo. Primero le dijo, ¿me amas como a estos? Ahora vamos a mirar ese tema. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis corderos. Luego más adelante le dice, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero, no, pastorea mis ovejas, le dice. Y ahora, la 3ª vez, le dijo la 3ª, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Ya no le dijo, ¿me amas? Ya no le dijo, ¿me amas? Le dijo, ¿me quieres? Pedro, ¿de verdad tú me quieres con un amor fileo, un amor de sentimiento solamente, un amor de pasión, un amor de esa manera expresado solo en sentimientos? ¿Y qué dice Pedro? Pedro se entristeció que le dijera por 3ª vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que yo te quiero solo con emociones, solo con sentimiento, solo por pasión. Pero tú sabes, Señor, que todavía no he llegado a quererte con voluntad, con decisión, de manera incondicional. Qué tremendo. Qué tremendo es, mis hermanos, vernos a través de Pedro. Porque por 3ª vez Jesús le dice, ¿me amas? Y sino que pregunta, ¿me quieres? Ya no pregunta, ¿me amas? Sino, ¿me quieres? Y así como Pedro lo había negado 3 veces al Señor,
Jesús quería restaurarlo y reafirmar el llamado que le había hecho 3 veces también. Por eso le hace la pregunta 3 veces. Tú me negaste 3 veces, yo te voy a restaurar con 3 preguntas. Qué tremendo. A Pedro le entristeció que Jesús dudara de su amor por 3ª vez. Entristece eso, mi hermano, es verdad. Cuando mi esposa me dice que tú no me quieres, ¿cómo puede decir eso? 20 años contigo y me sale con eso de que no te quiero. Eso duele. Claro que duele. Y le digo, dime lo que tú quieras para demostrarte ya que te quiero. Y me sale caro. Me sale caro. Te quiero demostrar. Y quiero demostrarle que la amo. Le digo a Trini que el amor del Señor nos una siempre. Porque solo el amor ágape nos puede mantener unidos, mis hermanos. Ese amor del 41 y del 47, ese no es el amor ágape. Es el amor eros, sino que ellos no dicen amor eros, pues dicen el amor, ¿verdad? El amor de María, el amor de qué, la del barrio, no sé qué tantas cosas que salen ahí. Ese es el amor eros y el amor fileo, pero no es el amor ágape. Mi hermano, mi hermana, qué interesante lo que ocurre entre Jesús y Pedro, porque a Pedro le entristeció que Jesús dudara de su amor por 3ª vez. Pero ¿qué entendió? Entendió que Jesús sabía que el amor por su Señor era solo un amor fileo, solo un amor sentimental. ¿Y qué nos demuestra eso? ¿Y qué le demostró eso a Pedro? Le demostró su incapacidad espiritual de amar a su Señor como debe amar, con un amor ágape. No es que Pedro no quería, no amaba al Señor, pero no estaba capacitado espiritualmente todavía en su totalidad para amar a Jesús con un amor ágape, con total devoción, por voluntad, para poder cumplir su misión en el reino. Todavía faltaba un poco, y es por eso que Jesús se encarga de restaurarlo, porque había una misión mayor. Y en esa misión mayor, Él tenía que amar a su Señor con el amor ágape, incondicional, de voluntad, de decisión. Si no, no podía seguir como un discípulo y menos como un apóstol de Cristo. Que queremos ser apóstoles, ¿no? Es que queremos ser apóstoles. Este es un verdadero apóstol. Y el apóstol bíblico. El apóstol bíblico que se prepare si quiere ser apóstol. El apóstol bíblico no vengamos al Señor para ser apóstoles, para que Él cumpla nuestros sueños y nuestras metas. Es para que tú cumplas los sueños y las metas del Señor. Pero cuidado, que puede ser hasta con tu propia vida. Hasta con tu propia vida. Y lo vamos a ver más adelante. Mis hermanos, aún en la imperfección que tenía Pedro, Jesús le encomienda a los corderos y las ovejas. Un momento, no, ese no puede ser nuestro pastor. No. Nuestro pastor tiene que ser un hombre perfecto, que no peque, que nunca peque. Un hombre, es más, que no sea hombre ya, que sea un ángel que se pare ahí detrás del púlpito. Sí, es verdad. Y qué presión tenemos, ¿verdad, los pastores? Por eso que muchos quieren aparentar lo que no son. Y muchas congregaciones lo idolatran algo que no es. Es por eso que no necesitamos tener vergüenza aquí los líderes de la iglesia, pedir a la congregación, oren por mí, oren por mi matrimonio, oren por mi vida, oren por las tentaciones que el Señor, o por las tentaciones que vivo diariamente. Tengo una responsabilidad. Pero también soy humano como ustedes. No puedo decir si soy cordero o oveja porque no me orgullece eso también, porque las ovejas son torpes, necias y se desvían. Y los corderos están inmaduros todavía. Pero con la oración de ustedes
ustedes por mí y yo por ustedes, de seguro que lograremos seguir madurando y caminando en el Señor. Y eso no quiere decir tampoco que yo pueda hacer lo que me dé la gana y que la congregación se quede ahí contenta. No, cuidado con eso. Porque hay muchos que se amparan. No, yo tengo la cubierta de Cristo, dicen, ¿no? La sangre de Cristo me cubre. Yo puedo hacer lo que me da la gana. Soy el ángel del Señor. La palabra dice que los que son así son hijos del diablo. Son hijos del diablo. Mi hermano, mi hermana, sigamos orando, sigamos orando. Aquí, ¿qué más vemos? Que aún con la imperfección, Jesús le encomienda a los corderos y las ovejas, porque ya Pedro iba a pasar a una nueva etapa. Es por eso que Jesús le encomienda las ovejas, los corderos, no en su momento como se encontraba, sino para lo que Jesús tenía preparado para él. Porque Jesús lo estaba restituyendo, lo estaba restaurando de tal manera que Pedro ya no iba a confiar en sí mismo. Pedro ya iba a ser consciente, Pedro iba a ser consciente de su incapacidad. Y lo único que le quedaba a Pedro era rendirse a la gracia y misericordia de Dios. Esa es la única forma que los cristianos podemos seguir adelante. Cuando dejamos de confiar de nosotros mismos, cuando entendemos nuestra incapacidad y cuando nos entregamos y nos rendimos a la gracia del Señor y que Él sea quien guíe nuestras vidas. Mi hermano, mi hermana, 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21-22. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, dice Pablo, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. No somos nada sin Cristo. No somos nada sin el Espíritu de Dios. Cuidado con confiar en nosotros mismos y mirar a los demás por debajo de nosotros. Mis hermanos, eso es lo mismo que ocurrió a Pedro, pero de forma plena y de forma perfecta, cuando el Espíritu Santo llegó en el Pentecostés, transformando otra vez a un tal Simón, hijo de Juan, o Simón, hijo de Jonás, al Pedro, apóstol, siervo de Cristo. Y lo vemos en el libro de Hechos. Un Pedro transformado, convirtiendo a más de 3,000 en su primera predicación de Cristo. ¿Se da cuenta, mi hermano, mi hermana? ¿Dónde está la diferencia? ¿En nosotros? No, la diferencia está en lo que Cristo hace en nosotros. Hay una frase por ahí que dice que el Señor no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. El Señor no está buscando hombres y mujeres inteligentes. El Señor lo que trae a su reino son personas que para los demás no valemos nada, pero que Él va a transformar para su gloria, para su gloria, para su gloria. Y nosotros seguimos siendo transformados para su gloria. Mi hermano, mi hermana, aquí pueden entrar todos. Y esta iglesia le va a dar la bienvenida a todos. Cualquier problema que tengan, porque pecado es pecado, por último. No hay categorías de pecados. El único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero después todos los pecados son perdonables en el Señor, en una sinceridad de arrepentimiento. Aquí que entren todos. Pero nosotros le vamos a decir, el Señor quiere que entres como eres, así como eres, entra. Porque el Señor no te va a dejar como eres. Si en verdad hay una relación entre el Señor y tú y el Señor, va a haber una transformación de vida. De seguro que sí. Mi hermano, mi hermana, vamos a mirar la segunda característica de un discípulo, que es muy corta. Ser discípulo es aceptar que la soberanía de Dios tiene el control en la vida y en la muerte. No espere la soberanía de Dios solo en la vida.
también en la muerte Dios tiene el control de nuestra existencia. Mi hermano, versículos 18 y 19. De cierto te digo, cuando era más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Sigue hablando con Pedro, y esto le dice Jesús a Pedro. Y cuando Jesús dice de cierto os digo, significa que lo que Él dice ciertamente se cumplirá. Cuando Él dice de cierto os digo, prepárense, mi hermano. Cualquier noticia que sea, prepárense porque se va a cumplir. El verso 19 nos confirma de qué está hablando Jesús. Jesús está dando una profecía del martirio que iba a vivir Pedro. Del martirio que iba a vivir Pedro. ¿Quiénes quieren ser apóstoles de Cristo? Prepárate. Prepárate. El martirio que iba a llevar Pedro. Y Pedro mismo anuncia su muerte en 2 de Pedro 1, 14, 15. Él mismo anuncia su muerte. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Pedro sabía lo que le esperaba. Ya Jesús se lo había anunciado. Y la devoción de un discípulo de Cristo y la fe a la causa de su Señor puede llevarlo a arriesgar hasta su propia vida. Puede llevarlo a la muerte. Siempre que un cristiano sigue a Cristo, debe estar preparado para sufrir y para morir. Eso no queremos escuchar. Pero la palabra nos quiere hablar de ese tema el día de hoy. Siempre que un cristiano sigue a Cristo, debe estar preparado a sufrir y a morir. Mateo 16, del 24 al 26. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Y habla de la vida eterna. Yo la semana antepasada creo que dije claramente que el Evangelio, todo el Nuevo Testamento se enfoca en la vida eterna, no en la vida terrenal. Se enfoca en la vida eterna. No hay un versículo que nos diga que el Señor está con nosotros para que cumplamos nuestros sueños, nuestros planes y nuestras metas. Siempre dice que Él nos está preparando una morada en el cielo. Siempre dice que es para la eternidad que vamos. Siempre dice que esta es una vida temporal y que lo que nos espera es mucho mejor. Mis hermanos, la historia de la iglesia que confirma que Pedro sufrió martirio bajo Nerón por no negar a su Señor, ojo, y fue crucificado boca abajo. ¿Por qué fue crucificado boca abajo? Porque él dijo, no, a mí no me van a crucificar como a mi Señor. Yo no soy digno para que se me crucifique de esa manera. Y él pidió ser crucificado boca abajo. Pedro fue instruido de que la demostración del amor de un discípulo no se sostiene en palabras o sentimientos, sino en la obediencia plena, aun si esta obediencia resulta en sacrificar su propia vida. ¿Qué amor hay de nosotros para Cristo? ¿Hay un amor ágape? ¿Hay un amor filio? ¿Qué amor es el nuestro para el Señor? Vamos a leer los últimos versículos, el 20 al 23. Porque aquí vemos otra característica de lo que es un discípulo, de lo que es ser un discípulo de Cristo.
Y esta característica nos hace ver que ser discípulo es ocuparse de forma primaria. Ojo, es ocuparse de forma primaria en el propio crecimiento de santidad. Ocuparse de forma primaria en nuestro crecimiento de santidad. Del 20 al 23. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea Juan. Ya Jesús le dice, sígueme, y Pedro obediente ya está cediendo, ¿no? Ya está pasando de corderito a oveja, ¿no? Cede y camina con Jesús, pero a la misma vez viene Juan también con ellos. Dice, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Como diríamos los latinos, ¿y a ti qué te importa, chismoso? Eres un chismoso. ¿Qué te importa? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Se da cuenta la bola? Que Pedro se habría encargado de decir algo que no era verdad, y creció la bola y se malentendió todo. Ya Jesús le había dicho a Pedro, vas a morir a causa mía, por el evangelio. Pero hasta que no te ocurra eso, sigue adelante. Y Pedro, ¿qué hace? En vez de preocuparse en él, en su propio crecimiento de santidad, se interesa en el otro. La profecía sobre la muerte, ¿qué motivó a Pedro? Preguntar lo que va a suceder con Juan. Según Jesús, Pedro debía enfocarse en la voluntad revelada de Dios para él, y no en la voluntad secreta de Dios para Juan. ¿Se da cuenta? Él debía interesarse en la voluntad revelada de Dios para él, pero él se interesaba más en la voluntad secreta para Juan. ¿Qué le importaba lo que iba a pasar con Juan? Él tenía que preocuparse en él. Mis hermanos, lo que Dios haga o no haga con el otro es asunto de Dios. Lo que Dios haga o no haga con el otro es asunto de Dios. Pedro era amigo de Juan, claro que sí, era su pana. Y no había nada malo en la pregunta, pero Jesús le reprende. Y si Jesús le reprende es porque no tenía una buena motivación esa pregunta. ¿Cómo le reprende Jesús en el 22? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué te importa, chismoso? Sígueme tú nomás. Además, ¿qué hubiese ganado Pedro con conocer el futuro de Juan? A ver, díganme, ¿qué ganaba Pedro con saber lo que iba a ocurrir con Juan? Nada. No ganaba nada. Era un chismoso nada más. Los cristianos, mis hermanos, debemos ocuparnos a crecer en santidad. Todos nosotros debemos preocuparnos. Ahora, ojo, eso no quiere decir que no podamos exhortar en el amor ágape a nuestro hermano para su bien. Eso no quiere, porque la palabra también nos llama a ser responsables, exhortar, animar en el amor ágape a los demás para su bien. Pero si solo nos dedicamos a usar la Biblia para criticarlo, para denunciar cada error bíblico, nos podemos desviar en vez de ver la paja del ojo ajeno y no podemos ver la viga que hay en nuestro propio ojo. El Evangelio del Señor Jesucristo nunca le ofreció a Pedro una perspectiva de vida cómoda o de seguridad, de felicidad terrenal. Todo lo contrario. El propósito del mensaje del Evangelio era santificarlo, transformarlo, restaurarlo y a su llamado para su misión. Ese es el mensaje del Evangelio. Santificarnos, restaurarnos, transformarnos. No que Jesús está con nosotros para que cumpla todos nuestros sueños y todos nuestros planes terrenales.
Él lo puede hacer, pero eso no debe ser el motivo por lo cual seguimos a Cristo. Cristo quiere transformarnos, Cristo quiere restaurarnos, Cristo quiere renovarnos cada día. Esa es la razón, mis hermanos. El propósito del mensaje del Evangelio es ese. ¿Y qué aprendió Pedro? Aprendió que no podía ser un discípulo sincero con sus propias fuerzas. No podía ser apto al ministerio con sus propias fuerzas. No podía pararse en la causa y la obra de Cristo con sus propias fuerzas, a menos que reciba la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurre en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4? Mire lo que habla ahora Pedro el apóstol. A los ancianos que están entre ustedes, ya que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Denle un aplauso grande al Señor en esta mañana. Wow. Por fin comprendió Pedro. Dejó de ser chismoso y se enfocó en Él. Dejó que el Señor obre en su vida y todo cambió. Es que, mis hermanos, ¿sabe cuándo sufrimos más? Sufrimos más cuando seguimos tercos, queriendo hacer lo que el Señor no aprueba. Sabemos que eso no lo aprueba, pero seguimos tercos y ahí nos encanta. Y ahí es donde sufrimos más. Ahí es donde sufrimos más. Deje que la palabra te confronte. Y si te causa dolor, qué bueno. Porque al parecer te está tocando tu corazón y tu vida. Mi hermano, quiero terminar esta mañana este pasaje que nos enseña que el amor al modelo bíblico es vital en la vida de un discípulo. Por lo tanto, preguntémonos en qué nivel se encuentra hoy nuestra identidad como discípulos. ¿En qué nivel se encuentra? Déjenme ayudarlos con preguntas. Vamos a poner la primera pregunta, mi hermano. Para las ovejas y para los corderos. Porque aquí no hay cabras, a menos que alguien no haya confesado a Cristo como su Señor y Salvador todavía, esa es otra cosa. Pero los que hemos confesado a Cristo, o somos corderos, o somos ovejas. O somos corderos, o somos ovejas. Y mire la primera pregunta. ¿Expresas tu amor ágape al Señor con hechos de obediencia? ¿Lo hiciste ahora que termine el año? Tienes una oportunidad más. Hazlo mientras puedas respirar. Ama al Señor con el amor ágape expresado en hechos de obediencia. Vamos a poner la segunda figura. Seguimos con las ovejas y los corderos. Gracias, mi hermano. ¿Aceptas que la soberanía de Dios tiene el control en tu vida y la muerte? ¿Quién es el instrumento? ¿Dios es tu instrumento o tú eres un instrumento de Él? Y si somos instrumentos de Dios, estamos bajo su control y su soberanía. Y todo lo que Él haga con nosotros es bueno. Es bueno. Dios lo ha creado todo bueno, dice la palabra. Todo bueno. Y al último, cuando crea al mono no, que al hombre, ¿verdad? Y ahí dice, era más bueno todavía. Lo malo no existe. Lo malo lo creamos nosotros. Dios lo creó todo bueno. ¿Qué dice? ¿Aceptas que la soberanía de Dios? Perdón, mi hermano, el anterior, antes de terminar. ¿Aceptas que la soberanía de Dios tiene el control en tu vida y la muerte? Aceptemos, mi hermano. Dios es soberano. Nosotros no somos soberanos delante de Él. Y la tercera pregunta. ¿Te ocupas y te dedicas en tu propio crecimiento de santidad? Hermano, acuérdense de lo que le pasó a Pedro por chismoso. El Señor lo reprendió.
Por eso que nos pide que nos ocupemos y nos dediquemos en primer lugar a nuestro propio crecimiento de santidad. Mis hermanos, vamos a leer al final ya lo que dice este versículo 24 y 25. Y ahora habla Juan, el que escribe este evangelio, se despide de esta carta, de este evangelio, diciendo: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. No caberían todos los libros de todas las bibliotecas del mundo para hablar de Cristo. Mis hermanos, esta mañana esas preguntas son de parte del Señor, que confrontan la vida de un discípulo con el propósito de restaurar y restituir su carácter y la misión que el Señor le ha encomendado. Jesús preguntó: ¿me amas? Y si respondemos honestamente, vamos a revelar la incapacidad de nuestro camino de fe. Si somos honestos en responder, si Jesús nos dice: ¿me amas?, de seguro que vamos a revelar nuestra incapacidad en nuestro camino de fe. Aquí hay corderos y hay ovejas. Pero aunque algunos son corderos y otros ovejas débiles, inmaduras, propensas a desviarse, torpes, Jesús no los llama cabras, porque todavía somos suyos y todavía somos amados por el Señor. ¿Seguimos en necesidad del continuo cuidado? Claro que sí. ¿Seguimos en necesidad del alimento de la palabra no adulterada? Claro que sí. Y esa será la misión de esta iglesia hasta que el Señor lo decida. Seguiremos siendo alimentados con la palabra, con la leche no adulterada. Y Juan termina recordándonos que el evangelio que él ha escrito no está recopilando todo lo que hizo el Señor. Ese evangelio, mis hermanos, nos ha demostrado que amar al Señor como discípulos debe ser con el amor ágape, y que está dispuesto a sacrificarlo todo por la causa del evangelio. Tu vida debe demostrar que tu primera causa es el evangelio, las buenas nuevas de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso grande al Señor en esta mañana preciosa